Y esto sí es increíble. La Viviana Veloz, la asambleísta, ha dicho sobre la victoria del no. Presidente, usted no solo perdió la consulta, perdió su narrativa. Yo le agregara algo más. Presidente, usted no sirve para tres atados. Usted no sé cómo ganó la presidencia, porque con esto dudo mucho más. Pero la asambleísta Viviana Veloz, actualizando como vocera de un amplio frente de oposición como el RC5, que le dio el triunfo al no en las preguntas claves que quería Noboa, ha dado su opinión y quiero que ustedes la vean. Lo que le pasa a Noboa es gravísimo, ecuatorianos. Debe de estar escondido por ahí. Este es el triunfo de la gente que hoy le puso un freno al autoritarismo, a la autocracia, a la plutocracia, al abandono. Y decirle con claridad al presidente Daniel Noboa que su tesis se derrumbó. Esa tesis que construyó sobre la base de narrativas falsas y que la verdad pudo hoy. Que hoy la razón pudo más que el odio, a pesar de tener una cancha desigual e inclinada, sin recursos económicos, pero con gente que ama este Ecuador y que pudo ciudadanizar y decirle a cada habitante de este país lo que estaba en juego. Y estaba en juego el futuro de la República para no convertirnos en una hacienda, y estaba el futuro de todos sus hijos y también de sus derechos. Por eso recalco, no es un triunfo partidista ni una medalla para ningún actor político. Este es el grito del Ecuador y de Santo Domingo de los Áchilas, cansado de ser gobernado como si la verdad fuera negociable y si la dignidad fuera descartable. Ganó el no por las víctimas del paro nacional. Hoy en Imbabura arrasó el no. Y la narrativa del gobierno, que eran terroristas los que salieron a reclamar por dignidad, por justicia y porque cumpla sus ofrecimientos de campaña, también quedó destruida. De la misma forma, este triunfo es en memoria de los 4 de las Malvinas, por los neonatos que fallecieron en el Hospital Universitario de Guayaquil, en el Hospital de Monte Sinaí, en el Hospital de la provincia de Sucumbíos, por la falta de medicinas y de insumos médicos. Este triunfo es por los pacientes que condenan a fallecer en los pasillos olvidados de los hospitales de todo el país que hemos fiscalizado y que no existen medicinas ni insumos médicos. El Hospital Santo Domingo tiene apenas el 30% y el Hospital Gustavo Domínguez el 27% de abastecimiento. Este triunfo también es de las madres que sufren por alimentar a sus hijos y que ven cómo arrebatan el derecho a que sus hijos accedan también a la educación gratuita y de calidad. Este triunfo es por los pacientes de diálisis a los que el gobierno les sigue negando su terapia, que se niega a pagar y los está condenando también cada día. Este triunfo también es por todas las provincias que están secuestradas por el narcotráfico y las mafias, como Santo Domingo de los Áchilas. Y hoy, esta provincia que se levanta y que es resiliente le exige al presidente Noboa que tenga valentía para devolvernos la paz y la seguridad, porque el disfraz de valiente solo le alcanza para reprimir a la gente humilde. El disfraz de valiente se le suma cuando es de enfrentarse de verdad al narco, a los mafiosos y a la delincuencia organizada. Blanqueada por líderes de colectivos sociales, representantes indígenas y miembros de diversas organizaciones políticas, en una rueda de prensa conjunta, Veloz dirigió un mensaje directo al primer mandatario. Usted no solo perdió la consulta, perdió su narrativa. La legisladora de la Revolución Ciudadana afirmó que los resultados reflejan un triunfo ciudadano que frena lo que calificó como autoritarismo y abandono estatal.
marcando un punto de inflexión en la relación entre el gobierno y una población que, según sus palabras, se cansó del show y decidió ponerse de pie. Esta victoria, subrayó, no es partidista, sino un mandato popular contra un modelo de gobierno que denunció priorizar la imagen de ellos sobre la realidad. Veloz enfatizó que la victoria del no debe interpretarse como un logro de una sola organización política, sino como la voz de un Ecuador diverso y profundamente golpeado por múltiples crisis. Este es el triunfo del pueblo ecuatoriano, insistió, enumerando a quienes, en su visión, representa el voto negativo. Es por los 4 de las Malvinas, por las víctimas del paro nacional, por los neonatos fallecidos en Guayaquil, por quienes no tienen medicina ni insumos, detalló el asambleísta. Vinculó el descontento directamente con las políticas económicas y de seguridad del régimen de Daniel Noboa. Las familias golpeadas por el IVA y las provincias secuestradas por las mafias y el Estado. Según Veloz, el no es la respuesta unificada de los pacientes de diálisis que ven negadas sus terapias, de los defensores de la biodiversidad que resisten el extractivismo y de todos aquellos que, pese a la intensa propaganda gubernamental, sufren diariamente el abandono estatal. El mensaje del asambleísta fue reforzado por los demás miembros de la mesa, quienes representaban el amplio y heterogéneo espectro del descontento. Voces como la de María Piedad Maldonado, del colectivo en defensa del Cerro Bombolí y Yasuní, celebraron el resultado como un triunfo de la naturaleza y una derrota a los intentos de privatización que, aseguraron, se escondían tras las preguntas. Asimismo, Ángel Choloquinga, del movimiento Pachacutic, destacó la resistencia de los pueblos indígenas y la defensa de la Constitución de Montecristi, argumentando que el gobierno buscaba desmantelar los colectivos. Alberto Pantoja, dirigente de la Revolución Ciudadana, complementó la visión política, señalando que la campaña del no se construyó desde las calles y con autogestión, contrastando con el despilfarro de recursos del Estado en favor del sí, lo que evidencia la fractura entre el discurso oficial y la realidad popular. Y mientras el gobierno se dedicó a fabricar relatos, un pueblo que hoy expresó con memoria histórica un rotundo no. También ganó el no contra el IVA que incrementaron y que ahoga a los hogares de todo el país, contra la destrucción de la biodiversidad, porque jamás vamos a olvidar lo que intentaron hacer en Olón, en Quinzacocha, en el Chocoanino, privatizar el campo Sacha, y que hoy se frotaban las manos para ir a privatizar los sectores estratégicos y también atentar contra nuestra biodiversidad. Y lo que querían hacer en Baltra, en las Islas Galápagos, y los jóvenes le dijeron: no lo vamos a permitir. Y toda la sociedad le dijo: no lo vamos a permitir. Hoy también ese profundo no en las urnas que expresó el pueblo ecuatoriano es por la corrupción que persigue este gobierno. Corrupción que debe ser investigada por la Fiscalía, por la Contraloría General del Estado, y que esperamos que deje el presidente de la legislatura y su mayoría oficialista de bloquear los procesos de fiscalización en los casos de Proquel, ATM, el caso Porsche, el caso Lama, por claro conflicto de intereses, en el IES, el caso Olón. Hoy, presidente, usted ha perdido una consulta, pero también ha quedado demostrado que usted es un fraude democrático y que el Ecuador necesita un presidente y no un influencer, porque aparte usted es influencer, pero de los malos. Perdió su ficción porque cuando un país se levanta, y escuche esto, presidente Noboa, y a los asambleístas de Santo Domingo que representan al oficialismo, que ninguna propaganda logra sostener el poder
y que además usted hoy acaba de perder legitimidad democrática. Ganó el Ecuador profundo, el de los barrios periféricos, el de los barrios olvidados, el de los barrios a los que solo van cuando necesitan el voto en campaña. Hoy el Ecuador no dejó que su conciencia se compre. Ganó la ciudadanía que ya no se deja domesticar. Ganó la dignidad. Y hoy le exigimos, presidente, que se dedique a gobernar, porque cada día del resto de su mandato le vamos a recordar este 16 de noviembre que es histórico. El eje central de la crítica de la coalición fue el modelo de comunicación del presidente Daniel Noboa. Veloz acusó al mandatario de sostener una fraudodemocracia, un término que usó para describir una gestión fundamentada en el espectáculo y la propaganda, en lugar de resultados tangibles. Sostuvo que mientras el gobierno se enfocaba en fabricar relatos en redes sociales y priorizar su imagen internacional, la realidad de la seguridad, la falta de empleo y la crisis sanitaria seguía deteriorándose. El país se cansó del show, reiteró la legisladora, argumentando que la ciudadanía votó en contra de una política de espectáculo que utiliza la popularidad y el Estado como excepción, como cortina de humo para imponer medidas económicas impopulares como el alza del IVA y para ocultar la corrupción que, según denunció, persiste en el nuevo gobierno. Histórico. En conclusión, deje de fabricar consultas populares para ocultar y maquillar el fracaso de su gobierno, porque usted es un fracaso, presidente Daniel Noboa. Y a pesar de toda la persecución a todo aquel que tiene una voz disidente y voces críticas, aquí todos y cada uno de estos rostros que están sentados junto a nosotros, están aquí, y todo el pueblo hoy le perdió el miedo, y vamos a seguir alzando la voz, y vamos a seguir también exigiendo que haya justicia, que haya dignidad, que haya medicinas, que haya seguridad, que haya vialidad. Y recuerde que también cumplió con la vía de las Mercedes los bancos, que dijo que en noviembre la carpeta asfáltica iba a estar también cambiada. Quiero felicitar a todas y todos y culminar diciendo que este triunfo es de la gente, que este triunfo es de los santodomingueños, que este triunfo es de los ecuatorianos, que este triunfo es de un pueblo cansado, humillado, que entendió que el presidente Daniel Noboa desprecia y repudia la institucionalidad y desprecia al pueblo humilde, pero sobre todo que hoy se ratificó una constitución que nació de la gente, que nació del pueblo, que fue construida con todos los sectores sociales y que usted intentaba suplantarla para elaborarla con su club de amigos a conveniencia de las élites empresariales para seguir regalando lo poco que nos queda como país. Un aplauso para todo el Ecuador. Y que viva la Francia. la victoria del no, articulada por la asambleísta Veloz y los diversos colectivos aliados, se presentan no solo como el bloqueo a las reformas constitucionales propuestas, sino como una severa advertencia al Ejecutivo. El mensaje enviado desde las urnas es un rechazo contundente a la narrativa gubernamental y una exigencia de soluciones concretas frente al abandono y a la crisis a la que estamos sometidos. La coalición advirtió que la luna de miel ha terminado y que el presidente Noboa ha perdido legitimidad democrática. Advirtieron que desde hoy, cada día de su mandato, le recordarán esta fecha histórica como el día en que el fraude democrático de su política de espectáculo fue expuesto y derrotado por la voluntad soberana de un pueblo que exige menos propaganda y más gestión. Sinvergüenzas. Se les acabó el recreo. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbete ya.
sin temor. Hechos Ecuador.